Gracias, presidente. Este es el asunto relacionado con lo que noticiosamente se ha llamado kit escolar. Y a manera de concepto voy a utilizar justamente esta fórmula noticiosa, que no es ni una fórmula legal ni nada, es solamente descriptiva. Y justamente con ese afán que nos ha caracterizado en nuestras sesiones, que pasamos los spots, que tratamos de ser didácticos justamente en las mismas, bueno, pues le pediré a mi secretaria, a la licenciada Marta Alejandra Chávez Camarena, que justamente muestre el contenido de un kit que se encuentra, que forma parte de las pruebas que obran en el expediente, para que se pueda patentizar justamente que este kit llamado kit escolar está integrado por varios elementos. Está integrado por una regla, un lápiz, cuadernos, goma, reloj, pluma, termo, mochila, pulsera, playera, 2 libros, ¿no? 2 libros, uno de cuestiones ambientales y otro de género. Ahora, establecido lo anterior, trataré de ser breve porque nos ha servido este asunto también para establecer criterios que creo que son interesantes. La primera cuestión fue, digamos, las quejas se refieren a 2 temas fundamentalmente. Primero, si hay, en este momento hay campaña sistemática e integral que afecta el modelo de comunicación. La Sala Superior ya nos ha establecido en varios criterios, inclusive el primero fueron las medidas cautelares dictadas en torno a este propio kit escolar, que no existe ya en este momento, dado que estamos en plena campaña electoral, ya no existe esta campaña sistemática e integral que afecta el modelo de comunicación. Esa sería la primera cuestión. Por el otro lado está la distribución de propaganda utilitaria elaborada con material no permitido. Y eso es justamente lo que se tiene que analizar en cada uno de los productos que integran este kit escolar. La ley LEGIPE justamente establece cuáles son los elementos de la noción de propaganda utilitaria. Y nos dice que la propaganda utilitaria son los artículos que cumplen con el fin de traer o producir un provecho, comodidad, fruto o interés a la persona que los recibe, que contienen imágenes, signos, emblemas y expresiones, con el objeto de difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que los distribuye. Si vemos los objetos que son parte del kit, nos damos claramente cuenta que están justo en el concepto de propaganda utilitaria. Cada uno de los objetos se encuentran identificados de forma precisa, no solo con los colores del Partido Verde Ecologista de México, sino también con su logotipo, pero además con esta frase que ha sido común, que es sí cumple, específicamente. Ahora, estos objetos, materia de análisis, justamente se consideran, a juicio de la ponencia, justamente propaganda utilitaria. Pero el tema es justamente que en términos del artículo 209, párrafo 4 de la propia LEGIPE, los artículos de propaganda utilitaria tienen que estar hechos en materia textil. Justamente por eso es que se analiza cada uno de los objetos en el proyecto para llegar a la conclusión de que hay algunos que cumplen con este criterio de circunstancia de estar fabricado en elementos textiles y otros que no. A ver, primero establecimos un criterio para analizar aquellos casos en los cuales el material es mixto, porque justamente tenemos, por ejemplo, el caso de la mochila, pues que tiene cierres de metal, ¿no? Y que otra parte pareciera estar hecha también con poliéster. Y también tenemos el caso del reloj, que tiene una cinta de material que parece textil, y por el otro lado tenemos el artefacto mismo del reloj, que es justamente un artefacto metálico. Entonces, establecimos el criterio de seguir la regla que existe desde el derecho romano, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Consecuentemente, identificamos cuál es el elemento principal dentro del bien correspondiente para saber si estamos o no en la prohibición que establece este artículo 209, párrafo 4 de la LEGIPE. Y fuimos identificando en concreto. A ver, nos parece en términos del proyecto, que la mochila es principalmente textil. El material, según la descripción que hace el fabricante y que obra en autos, es poliéster. El poliéster, en términos del diccionario, es un elemento que puede servir para crear fibras, inclusive del análisis a simple vista del objeto pareciera estar hecho justamente de una fibra, y lo hemos considerado textil.
Por el otro lado está la pulsera, que también acompaña este kit escolar, que claramente está hecha de material textil. Así es reconocido también por el fabricante. Y finalmente está la playera, que claramente también es reconocida como textil. Sin embargo, hay una serie de productos que no parecen, que no está acreditado en autos y casi es evidente que no son textiles, ¿no? Por un lado tenemos una regla de papel, tenemos el caso de un lápiz de madera, cuadernos de papel, goma de plástico, reloj, que es principalmente metálico, ¿no? Es verdad que la correa es textil, pero nos parece que aquí en este caso la principalidad, si es que la palabra es adecuada, la principalidad se refiere justamente al material metálico del objeto fundamental del reloj, que es la maquinaria de funcionamiento, ¿no? Por otro lado, una pluma de plástico y el termo de aluminio. Estos elementos obran en autos su descripción por parte del fabricante y en ellos se ve con claridad que los elementos principales no son textiles. Consecuentemente, se consideran violatorios del artículo 209, párrafo 4. Ahora, nos ha servido también este asunto para establecer un criterio que también creo es importante en relación con el 209, párrafo 5, que se refiere justamente a que la propaganda tampoco debe generar un beneficio directo, ¿no? Es un poco la redacción que nos dice esta. En diversos asuntos nos hemos encontrado con la circunstancia de que no parecería razonable que se impusiera una doble sanción por el mismo producto. Es decir, es verdad que es propaganda utilitaria, que puede estar hecha o no con cuestiones textiles, pero puede dar un beneficio que deriva de su uso, no de otra cuestión. Entonces, se hace el punto específico, se analiza y se dice, a ver, esto se trata fundamentalmente de propaganda. Su naturaleza es propaganda utilitaria. Luego debe aplicarse la restricción de los párrafos 3 y 4. Y el párrafo 5 debe aplicarse en los casos en los cuales se trate de dádivas, en los cuales no sea propaganda. Y esto es justamente el tema que ha ocurrido en otros casos que hemos tenido. Entonces, establecemos este criterio. El caso de los libros me parece especialmente importante porque también nos ha servido, ya tuvimos el criterio en ebook, ahora pasamos a aplicarlo a papel, ¿no? Es fundamentalmente el criterio que sostuvimos en el asunto del ebook y que se refiere justamente a que los libros son primero un derecho y una obligación que ejercita y lleva a cabo no solo el Partido Verde, sino todos los partidos. De hecho, se les da dinero para generar libros. Luego, son una difusión cultural en términos de lo impuesto por la ley. Y en esos términos no pueden estar contemplados dentro del artículo 209 ninguna de sus fracciones. De hecho, a mí me parecería algo estupendo pues que los partidos políticos editen libros y los regalen. Eso me parece que es beneficioso en cualquier caso, ¿no? Con independencia que el contenido lo podamos criticar o no, pues ahora sí que le parezca bien, que sea análisis de los lectores, que creo que a todo el mundo le hará bien leer libros. Ahora, establecido lo anterior y dado que se establece solo la distribución de 40,000 kits escolares, eso es lo que se encuentra acreditado, que tiene productos no fabricados en material textil, y esta distribución comenzó el día 5 de abril, se propone justamente una reducción del 10% de una administración mensual. Esa es la sanción que se les propone. Ahora, nuevamente este asunto nos está sirviendo para seguir avanzando en los criterios que hemos tenido. Ya la semana pasada lo platicábamos, el procedimiento sancionador, es verdad, se llama sancionador, pero en realidad no significa que solo tenga efectos sancionadores. Hay una antigua jurisprudencia histórica del tribunal que justamente decía eso, lo que pasa es que pues ya no está en vigor. El procedimiento sancionador le hemos definido en nuestros criterios como sala especializada también como un procedimiento sancionador con efectos reparatorios del bien jurídico que se encuentra lesionado. Y justamente uno de los efectos que ahorita estamos dando, en avanzada a los criterios que hemos dado en otros asuntos, es que también, bueno, que en su caso puedan la gente, una vez que quede firme la sentencia
que en su caso se puede emitir con motivo del proyecto que se les presenta, es una vez que quede firme esta sentencia, que el Partido Verde Ecologista de México se encuentre compelido a publicar un comunicado en su página de internet, haciendo del conocimiento de la ciudadanía que aquellas personas que deseen entregar para su destrucción los artículos que se consideren ilegales, pues que los entreguen. Esto se tendría que hacer en las oficinas del partido. Me parece que con esto también se podría evitar justamente el que artículos que se consideran ilegales pues continúen en circulación, y con eso podría justamente disminuirse o esperemos desaparecer la violación al bien jurídico tutelado. Ese es justamente las ideas y los conceptos que están en el proyecto que les presentamos.